avisas, ¿eh? Después de mí, ¿quién va? Ya está la grabación, ya. ¿Ya? Ya. Bueno, nosotros somos el equipo 1 del grupo 224 y pues es el PIA. Bueno, en este trabajo veremos temas muy importantes de la materia de la mecánica. La suma de vectores es formar una cadena de vectores donde el vector que engloba a todos los vectores es el vector de la suma. En otras palabras, la suma de vectores es la unión de vectores a través de juntar la parte delantera de un vector. Aportaciones teóricas sobre el tiro parabólico y tiro de juntar la parte delantera de un vector. Aportaciones teóricas sobre el tiro para... sí. Pronto se dedicó a la ingeniería militar y su mayor contribución al estudio de la parábola reside en que surgió que era impredecible tener en cuenta la fuerza de resistentes de aire y que dependía mucho más de la velocidad inicial de disparo que de su alcance. Tiro horizontal. La hipótesis de Galileo sobre el lanzamiento de proyectiles aplicada al tiro horizontal permite escribir sendas ecuaciones de los movimientos horizontales. Partiendo de dichas ecuaciones se deduce la siguiente expresión que se relaciona a los posibles alcances. A con la altura, h para cada velocidad horizontal de lanzamiento. Esta relación es una clara consecuencia constatable de la hipótesis de Galileo, por lo que su confirmación experimental que nos proponemos en este experimento equivale a confirmar dicha hipótesis. Variaciones entre la aceleración y la fuerza centrípeta. La aceleración es la variación de la velocidad de la unidad de tiempo. Cuando un cuerpo realiza un movimiento circular uniforme, la dirección del vector velocidad va cambiando cada instante. Esta variación la experimenta el vector lineal debido a una fuerza llamada centrípeta dirigida hacia el centro de la circunferencia que da origen a la aceleración centrípeta. Reflexión a la fase 2 de la etapa 1. Con relación a la fase 2 de la evidencia de aprendizaje, no pudimos observar sobre el tema de la práctica de cinemática, movimiento rectilíneo con velocidad constante, que si con la ayuda del simulador pudimos obtener algunos resultados para la comprensión del tema, ahora podemos ver cómo fue el proceso del simulador. Hay que poner ciertos datos tales como el tiempo, S, la posición, m, la velocidad, metros por segundo, y la aceleración, metros por segundo al cuadrado. Y ajuntando estos datos, ahora podemos poner en marcha el simulador conforme pasan los metros y aumentan las aceleraciones. El tiempo y la velocidad irán variando conforme pase el tiempo, y tanto con el uso de la tabla de datos y la gráfica podemos observar cómo en la gráfica con los datos en algún momento se le ve para arriba dando y notando cómo es que pasa. Y sobre el tipo de movimiento que vimos en las tablas y en el simulador virtual, es que en el movimiento rectilíneo con la aceleración constante, lo que pusimos en práctica y este tipo de movimientos nosotros tenemos entendiendo que es aquel que con un objeto, en este caso es el objeto que se desplaza sobre una trayectoria recta estando en una aceleración constante.
Anderson, vas tú. Se trabó. Nomás veo la cara de Adriano. O sea, se le trabó la pantalla. Y yo también la veo así. Aportaciones teóricas, etapa 2. Los problemas teóricos que hicimos en la actividad de requisito es que allí nosotros comparamos todas las actividades y que hay de formas de obtener los resultados, como lo que el alcance de la altura dependiendo del tiempo, y obvio los resultados fueron diferentes porque son velocidades diferentes y también porque en esta práctica sí venía una altura definida y más tiempos. En cambio, la de requisitos no venía a una altura y venía menos tiempo para calcular. Los resultados de esta práctica pues fue más fácil por el uso del simulador, porque solo colocando el tiempo que nos indicaba ya nos daba el alcance, etcétera. Y en la actividad de requisito pues son problemas teóricos y haciendo operaciones pues así obtuvimos los resultados. Sobre el tema del tío horizontal, que enseña cómo usarlo dependiendo de los datos que se resolvieron, te propongan, se te encargan. Y mediante el simulador puedes ver de qué manera los puedes resolver y los datos que se te proponen al realizar la actividad. Los datos mencionados anteriormente te enseñan el alcance y la altura que pueden alcanzar mediante tiempo designado. Y esos datos obtenidos te dan al saber lo que tú quieres saber con respecto a lo que se te pide. Con este segmento de por medio te puedes dar cuenta cómo va aumentando la distancia. A cuanto a los análisis de los datos podemos darnos cuenta que van aumentando. Se quitó la... Dejaste compartir. Se dejó de compartir, Lucero. A mí me sigue pareciendo que sí estoy compartiendo. A mí también me Voy sigue ahora. pasando ahí. Ya hasta le cambié de Vas tú, diapositiva. Con las Anderson. formas y los resultados del simulador. Ay, no, espérense. ¿Te quedaste en etapa qué? 2, ¿verdad? Sí, etapa 3. Va la etapa 3. Ok, ya. Dice, reflexiones sobre la respuesta. Reflexiones de las preguntas de la etapa 3. Reflexiones sobre la respuesta de las preguntas abiertas de la etapa 3 en los resultados de las pruebas 1 y 2. Podemos observar que el radio en la prueba 2 a comparación de la prueba 1, que la medida del radio es menor y a la fuerza centípetra, algo así. Disminuye en esos casos los términos varían por la diferencia de medida de magnitud del radio, pues estos varían directamente proporcional. Los resultados de las pruebas 3 y 4 pudimos ver que la masa en la prueba 4, a diferencia de la 3, a fuerza centípetra, es a mayor después dentro de que directamente proporciona porque fue debido a ambas relaciones. Porque para sacar la fuerza centrípeta necesita el resultado de la aceleración, fuerza centrípeta en los resultados de las pruebas 5 y 6. La variable que se modifica fue la cuadrada. La aceleración centrípeta es directamente proporcional al cuadrado de los resultados obtenidos de los cálculos realizados en el paso 1. Verificando. Con los obtenidos utilizando el simulador de movimiento circular, fue verificado los resultados con los que se hace operaciones que nosotros realizamos en todo sea la misma a la simulación
de poder comprobar todo. Ya acabé. La 4. Está silenciada, Jimena. Dale, Andrés. Está silenciada, ¿no, Jimena? ¿Cómo va a responder? Acá. Escrito reflexivo sobre el cuadro realizado en la etapa 4. A lo largo de esta actividad hemos estado viendo diferentes temas, tanto como la fricción estática y la fricción cinética, y hemos usado diferentes maneras de cómo ver los temas en sí. Llamado la atención los contenidos que tienen estos temas. Nunca llegamos a pensar sobre lo extensible que serían estos temas y todo lo que podríamos aplicar en esto. La fricción estática en sí es muy interesante, ya que se le denomina como la rama de la mecánica clásica, y observar y tomar nota de cómo analizan las cargas y también estudian el equilibrio de las fuerzas en los sistemas físicos en el equilibrio estático, que se le podría llamar que es un estado en el que las posiciones relativas de los subsistemas no varían con el tiempo, y también es su coeficiente, que dice que si un objeto se le aplica una fuerza F y en este no se mueve, se debe a la fuerza de fricción estática que se opone al movimiento, y de la fuerza cinética, que dice que cuando la fuerza F aplicada en un objeto se mueve, pero la fuerza de fricción estática máxima, el objeto se opone al movimiento, se llama fricción cinética. Ahora, en estos casos, utilizando el simulador en esta actividad, nos pudimos dar cuenta que como con algunos datos se produce un movimiento que contiene fricción, y con relación a esto, con el tema del simulador, que con cada dato se obtiene, da un resultado diferente. Me llamó la atención al ver cómo, siguiendo los datos de la tabla por nivel de simulador, pudimos observar cómo se mueve esa cosa u objeto, pero por otro lado pudimos ver cómo con algunos datos y utilizando fórmulas pusimos obtener el resultado que queríamos obtener. En algunos casos, si te terminas revisando cómo son las fórmulas y con sus datos, pero después te das cuenta que si son fórmulas no tienen nada. Voy. Síntesis de la etapa 4. Síntesis acerca de la etapa 4 viste del semestre 1, vectores y suma de vectores. La suma de vectores es una cadena de vectores donde el vector engloba a todos los vectores en el vector de la suma. En otras palabras, la suma de vectores es una reunión de vectores a través de junta la parte delantera de un vector con la parte trasera de otro, y cumple con las propiedades conmutativas. Etapa 2, tiro horizontal. Movimiento parabólico es el desplazamiento realizado por cualquier objeto cuya trayectoria describe una parábola. Tiro horizontal. Etapa 3, movimientos circulares y cinemático. El movimiento circular es el que se basa en un giro y giro constante, por lo cual la trayectoria es una circunferencia. Etapa 4, aplicación de las leyes de Newton, a que vemos que le ponemos a práctica de todas las etapas, también cuáles sus objetos, y también tienen la fuerza de infracción y la estática. Conclusión. A base de las leyes y movimientos en nuestro entorno, lo podemos aplicar de muchas maneras, y no importa el tema, como por ejemplo, o resolver la frecuencia de dichos problemas, los conceptos de velocidad angular y lineal, en el tipo de magnitudes están en nuestra vida diaria, ya que son la aceleración, la fuerza, la velocidad, y eso lo llevamos cada día. Y de los movimientos, simplemente con decir que el uniformemente acelerado están las velocidades de muchos objetos. La primera ley de Newton habla sobre la inercia. Se trata de que cualquier cuerpo permanecerá de un estado de quietud a menos que una fuerza influya sobre este para que ocurra su movimiento. Se puede ver cuando vamos en la parte de atrás de un carro
y nosotros vamos estables, tranquilos, mientras el auto que en un movimiento constante y uniforme. La segunda es la ley del movimiento, que en sí para que un cuerpo obtenga una aceleración es necesario que sobre él actúe una fuerza externa, que es directamente proporcional con la fuerza resultante e inversamente proporcional a la masa. Es decir, cuando nosotros tratamos de mover algo, nosotros ejercemos en este objeto, ejercemos sobre el objeto una fuerza que provoca el movimiento del mismo, provocando que su velocidad, que se encuentra en estado cero, se eleve de manera paulatina. La tercera es a toda acción que corresponde una acción de igual magnitud, pero en sentido contrario. Un ejemplo para este caso puede ser un hombre que empujó una mesa. Un caso donde se pueda ver esta ley es cuando al golpear un saco de boxeo, en el caso de un entrenamiento, el saco se encarga de regresar a la persona hacia la misma fuerza que ésta aplicó para golpearse. Y pues ya es Esto fue todo. Gracias. todo. Quiten la grabación.